¿Eh? 78 personas son. Bueno, está, vamos a tener que empezar. Eh, Profe, ¿sabes que no? que, Perdón. Perdona, profesora. ¿Sabes que no veo para marcar asistencia o es muy temprano aún para... no No sé sé, si es por la hora. ¿Sabes que no aparece? No sé a los compañeros que dicen, no me Deja, veo. sí, yo ya marqué. Yo pude marcar, sí. Yo también. Yo pude ¿Marcaste? marcar recién. Ay, qué raro. Voy a actualizar a ver. Gracias, disculpen. no, por favor. Bueno, chicos, hoy vamos a ver acción simulatoria, simulación. Buen Imagino día, que no. profe. Buen día. ¿Va a grabar? Yo tengo que grabar, pará, no sé ni cómo es. Pará. Sí, no, tenés razón, Elena, ya pongo a grabar. Ah, gracias, Mariana. Bueno, se va a grabar. Vamos a ver Recording in progress. simulación, acción simulatoria. Ustedes ya vieron con Andrés, Pauliana y su rogatoria, ¿verdad? Sí, profe. Está, Sí, perfecto. sí, ya Entonces, imagino que no pudieron leer mucho, si están con parcial, más bien nada, ¿no? Hacemos lo que se puede, profe. Está. Bueno, vamos a empezar entonces. Acción simulatoria, simulación. Esta es, para reducir esto, es una de las tres acciones de control gestorio. Ustedes ya vieron acción pauliana, vieron simulatoria y nos queda esta tercera, que es la acción simulatoria. ¿Qué es el control gestorio? Ya lo habrán dicho. Implica que el acreedor tiene un control sobre la gestión que hace el deudor de su patrimonio, de su activo y de su pasivo. ¿Por qué? Porque aunque asuma deudas, el deudor no queda impedido de vender, de comprar, de hipotecar, no queda impedido. Entonces, el acreedor tiene que salvaguardar el patrimonio de su deudor, porque es de donde se va a cobrar. ¿Se acuerdan cuál era el artículo 2372? ¿Qué decía? Por eso a mí no me calienta. Que el Que todos patrimonio... los bienes del deudor son la garantía de los acreedores. ¿Qué Bien, dijo? hay alguien que tiene el micrófono prendido. Está, perfecto. Entonces, él tiene que tener bienes en el patrimonio. Si el deudor no tiene nada, ¿de qué se va a cobrar el deudor? ¿Sí? Entonces, para entrar al concepto de la simulación, está bueno distinguir la teoría de la voluntad de la teoría de la declaración. En la teoría de la voluntad del negocio jurídico encontramos, obviamente, en la teoría del negocio jurídico encontrás a la voluntad. Y en la clase de hoy, la simulación, vamos a ver la voluntad, su manifestación y qué pasa cuando hay alguna diferencia o divergencia entre la voluntad y, entre lo que, y lo que manifestaron las partes, lo que dieron a conocer las partes. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. sí, profe. Entonces acá tenemos dos teorías, teoría de la voluntad y teoría de la declaración. Teoría de la voluntad te dice, no, lo que prima es la voluntad real, es la interna, no lo que manifestaron. Si parte de la voluntad o no existe acuerdo de voluntades, el negocio va a ser absolutamente nulo. La voluntad debe ser válida. Y si no existe acuerdo, o si hay desacuerdo o diferencia entre la voluntad real e interna y lo que se manifestó, para esta teoría de la voluntad, lo que prima es la voluntad interna. ¿Ya? Eso conceptualmente. Por, por el otro lado está la teoría de la declaración, que te dice, no, pará, la voluntad interna no tiene relevancia jurídica. El derecho no valora el estado de ánimo interior que no es perceptible por terceros y que no se exterioriza. Lo que valora el derecho es lo que se manifiesta, la voluntad manifiesta, la voluntad que se exterioriza. Y el destinatario de esa manifestación tiene derecho a suponer que lo que tú manifestaste era lo que querías, está acorde a tu intención. ¿Melania? Ay, hay algún micrófono que está. Sí. Nada, que esto me recuerda mucho a lo que pasa con la causa y la causa objetiva, ¿no? Que hasta qué Ah, punto sí se tiene en cuenta la causa al momento de pero ahí estás hablando de los validar. motivos. ¿Cómo?
¿Estás hablando de los motivos internos que Claro, eso no se tengan en esto cuenta? de que la causa, si se empieza a estudiar exactamente el porqué de que quiere hacer un negocio, una determinada Claro, persona, pero mirá, acá no estamos puede hablando terminar de los anulado por... motivos. Bueno, va a estar vinculado con un elemento de la simulación, pero en realidad lo que estamos diciendo es, ¿qué voluntad tenemos en cuenta? ¿La que está dentro de la persona o lo que exterioriza y el tercero recibe? ¿Qué prima? Está la teoría de la voluntad que te dice, no, prima lo que tú realmente querías. Si querías A, pero dijiste B, prima B. Está esta otra teoría que dice la declaración, dice, no, yo no puedo adivinar. Yo me tengo que basar en B, que fue lo que exteriorizaste, que fue lo que manifestaste. Y aparte por un tema de seguridad de la contratación. Si no, ¿qué certeza tenemos que lo que se dijo fue lo que se quiso decir? Que sería todo un relajo. Eso es lo que te dicen las teorías. Pero cuando vamos a los conceptos ya básicos de la simulación, teniendo en cuenta estas dos cosas de voluntad interna y manifestación, vamos a los conceptos básicos. ¿Hay regulación legal de la simulación? ¿Hay un No, articulado, artículo, un capítulo del código que diga la simulación es esto, esto y esto, los elementos son estos, estos y estos? no, no No lo hay hay. eso. Lo No que hay regularidad sucede, de la simulación. lo que sucede en la simulación es como bien la palabra lo dice, se está tratando de simular algo que no es, que a su vez tiene otras características que pueden disimular algo que tampoco es, pero es un acuerdo de parte interno que nos exterioriza, pero que hay dos facetas. Lo que los terceros ven, Vamos a poco porque eso del acuerdo interno es un elemento, pero no es solo eso la simulación. Vamos a no, es como tiene muy más cosas. grande la simulación, pero No, está tiene, perfecto lo que está pero diciendo, pero tiene que probarse también. sí, por supuesto, eso sí. Ahora lo vamos a ir viendo punto por punto, pero lo importante es, primero que tengan claro que no hay una regulación legal en nuestro código. No hay una regulación orgánica de la simulación. No hay. Lo que tenemos es un artículo que está en sede de prueba, que es el 1580, que ¿quién me lo puede leer? ¿Quién me lo puede leer? ¿Quién tiene el código a mano? Yo, profe, 1580. Sí. Acá está, ya lo tengo. Bien, dice así, 74, 79. 1580. Los contradocumentos surten efecto entre los contrayentes y sus herederos, pero no pueden perjudicar a sus sucesores por título singular, los cuales se consideran como terceros. Está. Este artículo lo vamos a ir viendo a lo largo de la simulación, pero en realidad este es el único artículo que refiere en sí, en la doctrina, a la simulación. Y te dicen después que lo vamos a ver, donde dice contradocumentos, en realidad tenemos que entender el acuerdo simulatorio. Ese acuerdo del que hablaban recién, ¿no? Que permanece oculto a los terceros. Pero entonces en el lenguaje común, que era lo que decían recién Melania, me parece. ¿Qué es simular? ¿Qué es simular? Mentir, A ver, como engañar. Nadia, Fingir que pasó algo que no pasó. fingir, bien. ¿Quién más? Melania, Sí, en realidad iba a decir eso, es hacer de cuenta que... hacer de cuenta que. Valeria, Yo tengo un problema con una camioneta y voy a hacer que la vendo y la escribana lo que me dijo es que le bajamos el precio de la camioneta, no sé si es mm, eso, que le bajamos el precio de la camioneta para que me salga lo menos posible hacer los papeles, o sea, hacer los títulos de propiedad a la persona que yo se la voy a vender, que en realidad es como que es una persona que le decimos que se la vamos a vender pero a bajo precio. Yo no sé si eso ¿y es ahí una qué está simulando? Ahí eh, no es una simulación, ahí podría entrar en lo que No, te pasaba con pregunto, ¿tú con la querés acción vender la inmobiliaria. camioneta? Yo la tengo que vender porque la persona que la tiene me está generando deudas. Entonces, como Sí, yo todavía no me pude divorciar porque sale caro el divorcio, yo sí. tengo
La persona que mi esposo se quedó con la camioneta y tiene deudas. Entonces yo voy a hacer que se la vendo a otra persona, porque a él no se la puedo vender, porque es mi esposo. Ah, pero ahora me cambiaste el cuentito, porque hace un rato me dijiste que lo que cambiaban era el precio. Claro, la escribana lo que me dijo es que baja el precio para que, pues yo se la voy a regalar a la camioneta en realidad. Ah, bueno, pero ahí me está mezclando, me está cambiando el cuentito. A mí La me gustaba el pregunta cuentito inicial, es, pero la está ayuda perfecto. popular, y es mentira, es una venta para no tener más problemas. Y lo que me dijo la escribana es que le va a bajar el costo para que me salga más barato. Igual no nombres a la escribana, porque se supone que la simulación no está muy bien vista. Pero está, o cuando terminemos la clase de hoy o el lunes, vas a entender jurídicamente qué es lo que estás haciendo. ¿Está? O Ok. qué es lo que querés hacer. Defraudar la ley, básicamente. No, bueno, pará, no, Y no. también de No, pará. Vamos a ver. Pero entonces, el lenguaje común, simular, ¿qué es? Aparentar, dijo alguien, ¿no? Hacer aparecer lo que no es. Crear una apariencia falsa, ¿para qué? Para engañar. Es una ficción de la realidad. ¿Cuál es la definición doctrinaria? De doctrina te dice, bueno, hay simulación cuando hay una diferencia, una divergencia entre la voluntad, o sea, lo interno, y lo que declaran las partes. No coincide. Ahí estamos en el ámbito de la simulación. Noción jurídica de simulación. Por eso me decía, la simulación es un acuerdo o algo interno, dijeron. Bueno, no, la simulación es más que eso. Se dice que es un procedimiento, un complejo de actos. ¿Sí? ¿El propósito cuál es? Engañar. Es engañar a los terceros. Este procedimiento, ¿cuál es la base? La base es el acuerdo simulatorio que mencionaban ahí, ¿no? Tú vas a regalarle la camioneta a, no sé, un amigo, ¿no? ¿Quién era? Sí, Valeria, un sí, sí, amigo. sí, sí. En realidad mi esposo. Bueno, está, entonces dejémosla ahí. Entonces, Claro, se la Eh, voy a regalar para que quede a nombre de él, pero se la voy a regalar, pero a nombre de él no puede ir. no se puede porque están casados. Sí. No pueden vender ni donar. Perfecto. Entonces, a ver, partamos de una base, de un ejemplo que me parece más fácil de empezar. Tenemos un deudor, olvídate de tu caso, Ariel. Un deudor, ¿sí? Tiene deudas, tiene una casa a su nombre y sabe que le está por venir un embargo. ¿Qué puede hacer? Puede venderlo realmente para insolventarse o puede no venderlo realmente y hacer que se lo vende a un amigo, ¿no? Hace una compra-venta, lo pone el nombre del amigo, pero en realidad con el amigo dice, che, pará, ¿sabés que me están por embargar? Estoy en problemas. ¿Vamos a hacer que yo te la vendo? ¿Vamos a hacer qué? ¿Vamos a aparentar qué? Que te la vendo, pero en realidad para que quede tu nombre, que no me la puedan embargar. Está, sí, dice el amigo, quédate tranquilo. ¿Qué le paga de compraventa? Nada, ni un peso recibe. Nada. Entonces, ¿ahí qué fue? ¿Qué hubo entre el deudor y el amigo? Un Una simulación. acuerdo que se llama acuerdo simulatorio, por el cual convienen que, che, pará, te voy a poner la casa a tu nombre, voy a hacer que te la vendo, pero en realidad sigue siendo mía. Y los dos saben que sigue siendo de él. Y es para engañar a qué, a un tercero, al acreedor del deudor. ¿Sí? Entonces hay un acuerdo simulatorio y hay un negocio simulado que va a ser esa compraventa que van a querer hacer aparecer como que existió cuando en realidad no existió. A ver, hay elementos de la simulación, hay elementos esenciales sin los cuales no hay simulación y hay elementos contingentes o accesorios. Esenciales. Este esquema se los pongo acá, pero después vamos a ir viendo elemento por elemento. Tengan en cuenta, esenciales, tenemos el acuerdo simulatorio, siempre sí o sí tiene que haber acuerdo simulatorio, y un negocio simulado, sí o sí. Vamos a ver que en un tipo de simulación, que es la relativa objetiva, además, como elemento esencial está un negocio disimulado.
Elementos contingentes o accesorios o accidentales. Un contradocumento, vamos a explicar lo que es, y la causa simulante. Entonces este esquema lo van a tener después cuando subamos la presentación, pero vamos a ir volviendo a este porque ahora vamos a ir punto por punto. Primer elemento esencial, el acuerdo simulatorio. Ya lo hablamos, pero ¿qué es el acuerdo simulatorio? ¿Qué me lo explica? ¿Qué me cuenta qué es? Un poquito, ¿no? Eso que acabas de explicar, profe, de Sí, pero yo que quiero que me lo expliquen ustedes. dos personas se ponen de acuerdo para llevar adelante una simulación de un negocio jurídico. Bien, ¿alguien más? La voluntad de las partes. O sea, es como la expresión de la voluntad de las partes en hacer ese acuerdo. De la voluntad de hacer qué acuerdo. El de la simulación, de simular. Está, pero entonces, un poco con lo que decía recién, el acuerdo simulatorio, descríbamelo, explícame, el acuerdo simulatorio es esto, ¿las partes hacen qué? ¿Qué hacen? Se ponen de acuerdo en decir que están haciendo algo que en realidad no hacen. ¿Qué van a hacer? También, sí, van a hacer. Van a hacer algo que no hacen, ¿está? Sí. Ese acuerdo simulatorio, ¿lo van a dar a conocer? No, porque eso es entre partes. Puede haber un contradocumento, pero eso ya también quieren que permanezca en su ámbito interno. Sí, pero el contradocumento no es lo mismo que el acuerdo simulatorio. No, Está no es lo vinculado, mismo. pero no es lo mismo. No. Ahora Pero lo vamos a ver. las partes pueden acordar y los contradocumentos, porque pueden acordar verbalmente o escrito. Entonces, Bien. entonces, como pueden hacer esas dos cosas, el contradocumento es lo que va a hacer la parte material escrita. En Está. cambio, el acuerdo verbal no. Bien, entonces el acuerdo simulatorio es eso, es el acuerdo por el cual las partes simulantes convienen, acuerdan que van a celebrar un negocio simulado. ¿Está? Es eso. Es esa convención por la cual deudora, ponerle que sea yo, le digo a mi amigo, che, vamos a hacer esto, como te dije, me están por embargar, se complica cada vez más, se me viene, ya me dijeron que me van a iniciar acciones. Tengo la casa a mi nombre, te la pongo, hacemos que te la vendo. Está, pero yo me quedo viviendo en la casa. Sí, sí, tranquilo, no hay problema. Está, ese es el acuerdo simulatorio. Y eso obviamente no lo vamos a dar a conocer. Va a permanecer oculto. Las partes de este acuerdo simulatorio van a ser las mismas que van a hacer el negocio simulado. O sea, hay alguien con el micrófono. Gracias. Sí, Eh, está Facundo, Eugenia, Alejandra. Bueno, ¿podrían apagarlo, por Un favor? montón de micrófonos, sí. Está. Entonces, hay identidad entre las partes de este acuerdo, o sea, mi amigo y yo, que soy la deudora, y las que van a celebrar la compraventa simulada, en el ejemplo que pusimos. Son las mismas partes. Mi amigo y yo hacemos el acuerdo simulatorio en el cual le digo, che, y acordamos que le voy a vender de manera simulada, pero en realidad yo voy a seguir siendo dueña, y después vamos al escribano, a la escribana, mira, le decimos, che, estoy en esto, bueno, bárbaro, vamos a hacer la compraventa. Son las mismas partes, ¿quiénes van a firmar esa compraventa? Yo le voy a vender a mi amigo, ¿sí? Así empieza, es el comienzo de lo que se llama el procedimiento simulatorio. Este acuerdo simulatorio es lo que es el puntapié y es previo al negocio simulado, tiene que preceder al negocio simulado, por lógica, ¿no? Sí. No, ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, pero Sí, profe, sí. Está. sí, profesora. Entonces, el negocio simulado, ¿qué va a hacer? No va a ser ni más ni menos que el cumplimiento de lo que se pactó en ese acuerdo simulatorio. O sea, en el ejemplo, la compraventa que voy a firmar con mi amigo, compraventa simulada, ¿qué va a ser? Vamos a estar cumpliendo con lo que acordamos, con este acuerdo simulatorio, con lo que dijimos. Che, te la pongo a tu nombre, ¿está? Bárbaro.
es un cumplimiento, cumple ese acuerdo. Naturaleza jurídica de acuerdo simulatorio es un negocio jurídico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la definición de negocio jurídico? Es una manifestación intencional de voluntad tendiente a la creación de efectos jurídicos. Es una manifestación de voluntad y crea efectos jurídicos. Ahora vamos a ver después que ese acuerdo simulatorio vincula a las partes simulantes. Tiene efectos entre ellos. Porque vamos a ver justamente qué pasa si después mi amigo, que resulta no ser tan amigo, va y no me quiere reconocer que soy la dueña, y va y se lo vende a otro y se queda con la plata. ¿Qué pasa con eso? Entonces, hay un acuerdo simulatorio que es un negocio jurídico, en el cual van a intervenir las partes simulantes. Ahora, si vamos a hacer el negocio simulado, en este caso la compraventa de mi casa. La compraventa de mi casa es un negocio solemne, ¿no? Escritura pública. Eso lo Sí, tenemos claro, Sí, 1664. Ahora, el acuerdo simulatorio que voy a hacer con mi amigo, ¿tiene que también ser en escritura pública? no. ¿Por qué no? Y porque si yo estoy, los contradocumentos, y porque no puede ser presentado en ningún lado porque yo estoy simulando algo y no quiero que las demás sepan. No, yo Como estoy las propias preguntando otra cosa. cloud. Tú estás hablando de otra cosa. Yo estoy diciendo, Ah, si el negocio que va a ser simulado sí, tiene que ser en escritura pública, si el acuerdo simulatorio tiene que estar también en escritura pública. ¿No puedo no está regulado? no. A ver, ¿alguien más? No, porque el acuerdo es previo al negocio. Es previo negocio. Entonces, a ver, Nadia, que levantó la mano. Fui yo la que participó recién, profe. Ah, recién, perdón, Nadia, perdón. No le pasará. Profe, ¿y no Eh, será como dice Nadia que el negocio ahí sí ya tiene que ser tipo con escritura pública? Pero el ¿Qué acuerdo no. Y negocio? sí, El negocio simulatorio, o sea, previamente está el acuerdo y después se pasa el negocio simulatorio. Entonces vos dijiste que Pará. Acá los términos son muy importantes. Negocio simulatorio no es lo mismo que negocio simulado. Si me decís simulatorio, yo pienso en el acuerdo simulatorio. Si me decís simulado, pienso en la compraventa que voy a hacerle a mi amigo. Simulatorio no es lo mismo que simulado. Acá estamos hablando del acuerdo simulatorio, que es lo que arreglo con mi amigo, y yo les pregunto, y está bien lo que dijeron, que si la compraventa que le voy a hacer a mi amigo tiene que ser en escritura pública. Pero el acuerdo que yo voy a hacer con mi amigo no tiene por qué ser en escritura pública. Es más, ni siquiera tiene por qué estar documentado. Después va a ser un tema de prueba, me va a tener que arreglar para probarlo. Pero si lo quiero dejar algo por escrito, puedo estar en un bar tomando un café, agarro una servilleta del bar y ahí escribimos los dos. Montevideo, hoy es 7 de junio del 2024, acordamos que Elena me va a vender de manera simulada en la casa tal, pero ella va a seguir siendo la dueña, punto. Eso es el acuerdo simulatorio, en una servilleta de papel. O sea, aunque el negocio que se va a hacer en el futuro, aparente, simulado, tenga que ir en escritura pública, el acuerdo simulatorio no tiene por qué cumplir con esa formalidad. Es más, le reitero, no tiene ni siquiera que estar escrito. Va a ser un tema de prueba después, probar algo que no tiene por escrito. Pero bueno, esencialmente, conceptualmente no tiene por qué estar escrito. A ver, Melania, ¿sí? Profe, pero después esa servilleta, por ejemplo, ¿tiene algún valor legal? Claro, vos guardate la servilleta. Yo me la voy a guardar. Mirá si después mi amigo se da vuelta y no me reconoce que soy la dueña. Yo voy a presentar la servilleta en el juzgado. Porque la vamos a firmar los dos. Pero la simulación entonces no configura delito. No, Pero Ah, ok. no. No estamos hablando de delito. No estamos en penal, estamos en civil. Civil. Y no es un delito aparte penal. Pero
yo voy a guardar la servilleta. Y si el día de mañana mi amigo me joroba, voy a presentar la servilleta en el juzgado. Le voy a decir, mirá, estábamos en el bar, a tal hora, en tal bar que está ubicado en tal lugar, y firmamos en esta servilleta este acuerdo. Lo firmamos los dos. Y el juez le va a decir, pero señor, ¿usted le firmó esto? Ah, sí. Y entonces, ¿cómo no reconoce que sigue siendo la dueña? ¿Ah? Y ahí va a quedar. Lo jorobo. Lo mejor es documentarlo, obviamente. Pero lo que quiero que les quede es que no tiene por qué ser en escritura pública, aunque el negocio que yo vaya a hacer en el futuro simulado vaya a ser en escritura pública. ¿Está? Y el contrato, este acuerdo simulatorio, cuando se trata de una simulación relativa subjetiva, que ahora la vamos a ver también, va a incluir el consentimiento del negocio, perdón, esto es relativa objetiva. Bueno, después lo corrijo. Va a incluir el negocio disimulado también. O sea, primer elemento de la simulación que tiene que existir sí o sí, acuerdo simulatorio. Ya entendieron lo que es, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Está. Sí, Segundo profe. elemento esencial que tiene que existir sí o sí en la simulación. Es el negocio simulado. ¿Qué es el negocio simulado en el acuerdo que estábamos diciendo, en el ejemplo que estábamos poniendo? El negocio simulado, no disimulado. Negocio simulado. ¿Cuál es? A ver, ya lo dijimos, pero ¿cuál sería en el ejemplo? En el que caso de la mi amigo y casa yo. pasa a Concreción nombre del de negocio. tu amigo. Ahora levanten la mano y hablen en Ah, orden. si yo no los encuentro nunca las reacciones. Melania, Sí, en la concreción del negocio, efectivamente, la ¿qué firma de la negocio? compraventa. Bajámonos al ejemplo concreto. ¿Qué negocio me estás hablando tú? La compraventa, la firma de la compraventa. A ver, ¿quién más quiere participar? El negocio simulado. ¿Cuál es el negocio simulado en este ejemplo? La escritura pública, ¿no? ¿De qué? De la compraventa, de la venta de la ¿Compraventa casa, de qué? de la casa. ¿Y quién le vende la casa a quién? De la casa que usted vende, profe, a su amigo. Ah, bueno, está bien. Entonces, el negocio simulado, conforme a lo que yo arreglé con mi amigo, que lo puedo haber puesto en una servilleta o no, o en un documento más prolijo o no, el negocio simulado va a ser la compraventa que vamos a celebrar entre mi amigo y yo, por la cual yo le voy a vender a él para que el bien figure, que no figure más en mi patrimonio, que figure que está a nombre de mi amigo. ¿Está? Ese es el negocio simulado, la compraventa, que es el cumplimiento o la ejecución del acuerdo simulatorio, de lo que acordamos en la servilleta del bar. ¿Sí? La ejecución de ese acuerdo es el negocio simulado. Las partes de esa compraventa, ¿quiénes van a hacer? ¿Quiénes vamos a hacer la parte de esa compraventa? Su amigo y usted. Las mismas. Nosotros, los Las mismas mismos, que están de acuerdo. por eso, los mismos que el acuerdo simulatorio. Ahora, este negocio ya lo adelantamos, ya lo decimos, este negocio simulado, esta compraventa, va a ser absolutamente nula, según Gamarra, o inexistente, según Garfalo y Carnelli, porque no va a haber consentimiento ni causa. Consentimiento, ¿realmente yo le voy a querer vender a mi amigo y mi amigo realmente va a querer comprar mi casa? ¿Van a querer esa operación económica? ¿Vamos a querer eso? No. No, solamente ¿Realmente, el posta, consentimiento. queremos eso? No. No. No, entonces, por más que haya una manifestación de voluntad formal, formalmente va a figurar, va a haber una escritura, bárbara, pero realmente lo queríamos, ¿había consentimiento? No había consentimiento. Entonces vamos a tener que vincular esto con qué pasa si falta el consentimiento de un contrato. Porque ese es el negocio simulado. No hay consentimiento y no hay causa porque no se quiere la operación económica. Y ahí tenemos las dos posiciones, ¿se acuerdan? Gamarra te dice nulidad absoluta, Cafaro y Carnelli, si no hay causa o no hay consentimiento, lo que pasa es la inexistencia del contrato. Que eso ya lo dimos. Ustedes ya saben, una posición y otra. ¿Y cuáles son las consecuencias?
Pero conceptualmente es eso. Ustedes en la simulación, que, les repito, es un procedimiento con varios actos complejos, que empieza por un acuerdo simulatorio. Ustedes tengan esa imagen del bar, mi amigo y yo en el bar, acordamos eso, celebrar la compraventa simulada, después se ejecuta ese acuerdo simulatorio, vamos al escribano, firmamos la escritura de compraventa y la escribimos en el registro. O sea, la apariencia está, pero ¿realmente queríamos ese contrato? No, la verdad es que no. Por eso esa compraventa en sí va a ser nula o inexistente según la posición que tomemos. ¿Está? ¿Entendimos el segundo elemento esencial de toda simulación? Está. A ver, primer elemento accidental. Pero les pregunto para aclarar términos. Hablamos de simulación, hablamos de acción simulatoria. Dijimos que la acción simulatoria es la tercera acción del control gestorio. ¿Qué diferencia hay entre simulación y acción simulatoria? ¿Es lo mismo? No. No, ¿Por qué no? Cuando hablamos de acción simulatoria, ¿a qué nos referimos? al acuerdo que están haciendo las partes previo al negocio simulado. No, cuando hablamos de acción simulatoria, ¿a qué nos referimos? Hoy Profe, tienen están parciales la levantando las materia. manos. Hoy tienen parciales, doy una pista. Cuando hablamos de una acción, ¿a qué nos referimos? Profe, ¿Qué? ¿puedo? Porque estamos levantando las manos. Ah, sí, sí. Acción simulatoria es la acción que va a llevar adelante el acreedor del que simuló el negocio. ¿Qué es la acción? Decímelo en fácil. ¿Qué es la acción? Iniciar un proceso penal o jurídico, perdón. Es un juicio. La acción simulatoria es un juicio. Como la acción pauliana. ¿Cómo haces? Llevas adelante un juicio, presentás una demanda de pauliana. Acá vas a presentar una demanda de simulación. Pero la acción simulatoria como acción es un proceso judicial, en el cual vas a decir que hubo un contrato simulado. ¿Está? Pero tengo presente, cuando hablamos de acción, estamos hablando del punto de vista procesal. Acción como juicio. ¿Está? ¿Aclarado esto? Sí. Está, perfecto. Entonces, ya vimos los dos elementos esenciales de toda simulación. Primero, el acuerdo simulatorio, que sin eso no hay nada. Sin eso no se puede hablar de simulación. Segundo elemento que tiene que estar sí o sí, si no hay poco de simulación, es el negocio simulado. Ya vimos que es el cumplimiento del acuerdo simulatorio y que las partes de uno y otro coinciden, son las mismas. Y ya vimos que este negocio simulado va a ser o absolutamente nulo, según la posición de Gamarra, o inexistente, según Cafaro y Carnelli. Ahora vamos a los elementos accidentales, porque estamos analizando, acuérdense, este esquema de acá. Ya vimos el acuerdo simulatorio, el 1, vimos el 2, el acuerdo simulado. En un rato vamos a ver el 3, porque es para determinado tipo de simulación. Pero vamos a ver los elementos accidentales o contingentes o accesorios, que son dos, el contradocumento y la causa simulandi. ¿Sí? Este esquema reduce todo, resume todo y lo estamos analizando. El contradocumento. Alguien lo dijo ya que era. Por ahí. ¿Quién fue? ¿Valeria? Hace un No, rato. creo que fui yo. Tania. Bueno, a ver, Medalia, ¿qué era el contradocumento? ¿Qué era? Chicos, Eh, ¿qué es el yo contradocumento? no soy Melania, soy Yamila, Bueno, pero Yamila, a ver, Yamila. el contradocumento es donde en la parte interna nosotros, por ejemplo, yo soy su amiga y es a mí que me va a poner la casa a su nombre, a mí va a quedar a mi nombre, entonces vamos a poner en la servilleta que yo me comprometo a Les devolver. gustó la servilleta, digan la verdad. Les Sí, porque gustó. nos hace acordar al caso de Messi, por eso. Ah, bueno, está, no, yo no sé quién es. Está. El contrato de Messi que está en una servilleta que Sí, se sí, tuvo sí, que sí, sí, validar. sí. Bueno, Este, bien, son importantes las servilletas.
Muy. La de Courage también, pero eso denota calendario. Pero pará, entonces en ese ejemplo que pusimos del bar, ¿cuál es el contradocumento? La servilleta. La servilleta. ¿Está? El contradocumento es el instrumento en el cual se documenta la verdadera intención, se documenta el acuerdo simulatorio, ¿sí? Ese que recoge lo que realmente quieren las partes y van a hacer las partes. ¿Pero esto existe sí o sí? ¿O puede no existir en una simulación? Puede no existir porque el acuerdo puede ser solamente verbal. Eso ya mira, ¿alguien más? ¿Alguien más? No, Bueno. usted dijo que no había ninguna Coincido con la intención. compañera. No, está bien. Yo quiero saber si alguien más quiere participar. Está perfecto. No tiene por qué existir. Justamente por eso es un elemento accidental o accesorio. Puede estar o puede no estar. Porque va a ser simplemente un medio de prueba de la simulación. Si lo tenés, genial. Porque va a ser la prueba de la simulación. Pero si no está, y hubo acuerdo simulatorio y lo podés probar por otros medios, bueno, la simulación va a estar igual, aunque no haya un contradocumento, aunque no haya la servilleta, ¿sí? Entonces el acuerdo simulatorio, si fue verbal, no va a existir este documento, pero igual va a haber simulación, si se prueban todos los elementos que tienen que darse para la simulación. Es un negocio declarativo el contradocumento. ¿Por qué? Porque reconoce la simulación. Y este sí puede ser simultáneo, puede ser posterior al negocio simulado. Póngale que yo estaba en el bar con mi amigo. Quedamos en eso. Ahí hicimos el acuerdo simulatorio, ¿sí? Pero justo no había servilleta, no notamos nada. Fuimos al escribano, hicimos la compraventa. Y a la salida le digo, che, fulano, ¿sabes qué? Por cualquier cosa, ¿vos te joroba? ¿Vamos a firmar algo? Después de firmar la compraventa, ¿vamos a firmar algo? ¿Me ponés que sabés que yo sigo siendo la dueña? Sí, quédate tranquila, por supuesto, si es así. Y lo hacen. Ahí es posterior al negocio simulado. Y también puede haber, ni siquiera a la salida del estudio de la escribana, sino años después, que dice, sí, yo reconozco. Es una confianza, sí, yo figuro como dueño, pero no soy el dueño, la dueña es Elena. Esa es la realidad. Eso es un caso de confesión. ¿Sí? Puede ser posterior. Entonces, el contradocumento puede existir o no. Si existe, genial, porque es un medio de prueba de la simulación. Es un instrumento que declara, reconoce la simulación y puede ser posterior o simultáneo o posterior al negocio simulado. Segundo elemento accidental. Volvemos al esquema de antes. ¿Se acuerdan que eran dos los elementos accidentales? Uno era el contradocumento, que ya lo vimos, y el otro era la causa simulandi. ¿Qué es la causa simulandi? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué puede ser la causa simulandi? Es el motivo por el cual yo voy a llevar a cabo la simulación. La Sí. razón. Lo leyeron ahí, chorro, pero está bien, está bien, está bien. ¿Y cuál puede ser? En mi caso, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa simulandi? Insolventarse. El embargo ese que estaba ahí. Evitar ¿Estaba, el embargo. ¿estaba ya el embargo? Evitar No, te lo... quedarse sin el bien. Pará, levante la mano, a ver. ¿Melania? Evitar que te quiten la casa por el embargo. A ver, ¿alguien más que me explique un poco más? María Eugenia. El engaño. A ver, ¿alguien más? Yo iba a decir, profesora, que la causa es que usted no quiere que en el posible caso de que se haga un embargo, ya sea genérico o específico, usted ya se deshizo del bien. Entonces no van a poder atacarlo. Pero aún así sigue siendo usted la dueña. O sea, la causa es evitar el embargo, en este ejemplo mío. ¿No? Sí. Yo veo que se me va a venir, que me van a embargar y tengo un bien a mi nombre que es mi casa y lo quiero salvaguardar. ¿Y qué hago? Bueno, lo pongo a nombre de mi amigo. Esa es la causa de la simulación, es el porqué de la simulación, es la razón o el motivo de la simulación. Esa es la causa simulandi. Y ejemplos están puestos acá.
Evitar el embargo y remate un bien del deudor. Es el caso que estamos diciendo. Violar las prohibiciones para contratar entre cónyuges. Ahora vamos a ver. Lesionar derechos herederos forzosos. Vamos a ver. Algo que les puntualizo. Acá es, en realidad conceptualmente, es un elemento accidental o accesorio que puede o no existir, en teoría, pero en los hechos, en la práctica jurisprudencial, en los hechos, en la vida procesal, en los juicios, la realidad es que vas a tener que probar la causa simulandi. Porque los jueces te dicen que si no, hay muchas sentencias que si ustedes buscan van a ver, te dicen no se probó la causa simulandi, por lo cual, y te rechazan la acción simulatoria. Los jueces le dan muchísima trascendencia a la causa simulandi. Esa es la verdad. Por más entonces que es un elemento accidental o accesorio, en un juicio de simulación, ustedes van a tener que probar la causa simulandi. Van a tener que decir por qué su deudor, entienden que su deudor o que la persona, las partes simulatorias hicieron esa simulación, el por qué. Y ese por qué es la causa simulandi. Y en base a eso, a causa simulandi que ustedes van a decir, van a tener que probar, van a tener que armar toda la defensa, toda la demanda. Les digo honestamente, en los hechos, la prueba de la causa simulandi es muy importante. A ver, esto que no veo bien, pero estructura que se genera en la simulación, ¿sí? Que ya lo mencionaron por ahí. Ay, para que la perra me ladra. Shh, aquí está. Hay una relación interna, va a haber una relación interna y va a haber una relación externa. La relación interna es el vínculo entre las partes del acuerdo simulatorio. En este caso, ¿entre quiénes son las relaciones internas? En el caso que estamos manejando. Entre su amigo y usted. Bien. O sea que en esta relación interna está ese acuerdo simulatorio. Estas partes, ya dijimos, son las mismas que el negocio simulado. Y esta relación interna permanece oculta a los terceros. Obvio, ¿no? Porque yo no quiero que el acreedor se entere que realmente yo no quise vender y que realmente mi amigo no compró. Yo quiero que figure como que eres el dueño y por lo tanto no me van a embargar la casa. Es obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, hay otra relación que se genera, que es la que se llama relación externa, que refiere a los efectos de la simulación frente a los terceros. Se da a través del negocio simulado y esa es la zona visible, que es la compra-venta. Los terceros, ¿qué van a ver? Si van al registro, piden por el padrón tal, que es el de mi casa, ¿qué van a ver los terceros? Que se ¿Qué la es lo que vendió a van su a poder amigo. observar? ¿Cómo? Que se la vendió a su amigo, que está a nombre Van de a otra ver, persona. lo único que van a ver es ese negocio simulado, van a ver la compraventa que hice a favor de mi amigo. Van a ver que yo ya no sigo siendo la dueña, o yo no sigo figurando como dueña, y que él me compró la casa a mí. Eso es lo visible para los terceros. O sea, hay una zona oculta, que es el acuerdo simulatorio, que obviamente no lo damos a conocer, y hay una zona visible, que es el negocio simulado, que ese es el que van a poder ver los terceros. ¿Se entiende? Las dos relaciones que hay en todo proceso simulatorio. Sí, profe. ¿Sí? Si no me frenan, pero yo quiero que necesito saber si entienden o no entienden. No, está bien. Está. Entonces, y acá vamos a también tipo esquema. Zona oculta y zona visible en toda simulación. En la zona oculta tenemos el acuerdo simulatorio. Ya sabemos lo que es, ¿no? Es mi amigo y yo en el bar y acordamos que le voy a vender simuladamente. Eso es oculto, porque el fin es engañar. En cambio, en la zona visible va a estar el acuerdo simulado, negocio simulado, que va a ser la compraventa a favor de mi amigo. En la zona oculta se dan las relaciones internas, efectos entre las partes del acuerdo simulatorio. En cambio, en la zona visible tenemos las relaciones externas, que son los efectos respecto a los terceros. En la zona oculta rige la variación subjetiva. Subjetiva porque refiere a las partes simulantes. ¿Por qué? Porque este acuerdo simulatorio sí va a producir efectos entre las partes simulantes. Sí va a producir efectos entre mi amigo y yo.
Por eso dice el 1580, que leímos al principio, que no entendíamos nada porque no sabíamos de qué estábamos hablando, dice que los contradocumentos, que ya dijimos se debe entender como acuerdo simulatorio, o sea, los acuerdos simulatorios surten efectos entre los contrayentes y sus herederos. Entre mi amigo y yo, tiene efectos ese acuerdo simulatorio. ¿Está? En cambio, en relación a los terceros, dije la valoración objetiva, dije lo que aparece como real para los terceros. Ese acuerdo simulatorio va a ser inoponible a terceros de buena fe. Inoponible a terceros de buena fe. Ya sabemos lo que quiere decir ser inoponible. Ya lo dimos. ¿Qué era? ¿Qué quería decir que algo era inoponible? A ver, ¿nadie sabe? ¿Nadie se acuerda? Parece tercero. ¿Qué ese acuerdo simulatorio? ¿Qué pasa? A ver, Melania, ¿te levantaste la mano? Sí, profe. Ay, perdón, que estoy hospitalizada, profe, y llegó ¿Eh? justo un médico. Y bueno, estas cosas de la vida. Bueno. El- Entiendo que se refiere a que si un tercero firmó de buena fe, después no le pueden sacar la casa porque hubo un acuerdo simulatorio previo. A eso Pero supongo que se mi refiere que es pregunta es, a inoponible ver, a dos terceros. participantes La levantaron la mano. Mi nulidad. pregunta es, ¿qué quiere decir que algo es inoponible a terceros de buena fe? Que en este caso el acuerdo simulatorio es inoponible a terceros de buena fe. Ahí tengo tres participantes que levantaron la mano, pero no sé quiénes son, no me figura. Profe, creo que figuro yo, Cabrera, A con ver, lo habíamos dale. dado en función del registro de propiedades Sí. y básicamente la persona que iba y registraba en donde correspondía su propiedad tenía derecho primero frente a otras. Es como reservar ese derecho, como algo es tuyo y por ende se entiende que frente a otros, frente a terceros en este caso, es tuyo, punto. No sé mejor cómo explicarlo quizá otros No, compañeros. lo dimos también sí, en registro está perfecto, pero conceptualmente, ¿qué quiere decir que algo sea oponible o que sea inoponible? En fácil, explíquemelo en fácil. ¿Puedo participar, profe? Tengo la mano levantada. Sí. Inoponible significa que yo ante esas personas no puedo hacer valer ese negocio. Hacer valer, eso. Si algo es si es oponible, yo lo puedo hacer valer. Si es inoponible, no lo puedo hacer valer. ¿Está? Eso es en fácil. Entonces, el acuerdo simulatorio no se va a poder hacer valer frente a terceros de buena fe. Por eso el 1580 dice, los contradocumentos, acuérdense que es los acuerdos simulatorios, surten efecto entre los contrayentes y los herederos. O sea, estamos en esta primera parte, la valoración subjetiva, la zona oculta, por la cual el acuerdo simulatorio produce efectos entre las partes simulantes. Esta es la primera parte del 1580. Pero la segunda dice, pero no pueden esos acuerdos simulatorios perjudicar a sus sucesores por título singular, los cuales se consideran como terceros. Se agrega terceros de buena fe, dice la doctrina, ¿no? No es cualquier tercero. O sea que, vamos a verlo después, pero tengan presente que este acuerdo simulatorio vincula a las partes simulantes, pero ellas no van a hacer poder valer, en principio, ese acuerdo a un tercero que está fuera de buena fe y que se basa en la apariencia, se basa en lo único que él puede ver, que es la zona visible, que es el negocio simulado, que es la compraventa que yo le hice a favor de mi amigo. ¿Estamos? Nadie levantó la mano, sí. No sé, profe, si podría poner el ejemplo con el que estábamos dando de la inoponibilidad a tercero buena fe, tipo, ¿quién sería en el negocio que estábamos dando como ejemplo? En el caso que mi amigo le vende a un tercero, le vende a otro de buena fe que le compra, para que ese que compra pida la información al registro, ¿quién figura como dueño? Mi amigo. No figuro yo como dueña. Claro. Ah, era para que ¿Sí? me quedara más claro. Disculpe la No, interrupción, está profe. perfecto, está perfecto. Entonces, ese tercero que le compra a mi amigo, dice, pero para, yo qué sé de tener un acuerdo simulatorio entre ustedes. Yo lo único que sé es que me ofreció en venta fulano de tal la casa, fui al registro, él figuraba como dueño y se la compré.
Profe, una Sí. consulta. En el caso de que su amigo se muera, sus herederos van a decir, Pará, vamos a ver después, vamos a ver. bueno, Sí, se me adelantan, se me adelantan. Bueno, vamos a ver, pero ¿les van quedando los conceptos, los elementos? ¿Van quedando? Sí, sí, profe. Sí, A profe. ver, como repaso, ¿cuáles son los elementos esenciales que vimos hasta ahora de toda simulación? Que sin esos no hay simulación. Nadia, El acuerdo y el negocio simulado. de El acuerdo. acuerdo simulatorio y el negocio simulado. Bien, ¿cuáles son los elementos accidentales o accesorios? Alguien más, que no sea ni Nadia, ni Melania, ni Valeria, creo. Alguien más. Los voy a matar, ya lo dimos. Alejandra Rocha, sí. El contradocumento y la causa simulandi. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Ahora vamos a ver los tipos o clases de simulación. La simulación se divide, o hay distintos tipos en simulación absoluta y relativa, y a su vez esta relativa se subdivide, como está en el esquema. La absoluta es lo que venimos viendo hasta ahora en el ejemplo que les puse de mi amigo y yo. Que simulamos hacer una compraventa, pero abajo de esa compraventa en realidad no hay nada. Yo no quise venderle y él no quiso comprarme. Déjenme ver. Está. Vamos a ir desmenuzando después este esquema, pero ténganlo, al igual que el esquema de los elementos necesarios y accesorios, acá este esquema lo van a tener, al final de la clase lo van a entender perfecto. La simulación, entonces, hay un tipo que es absoluta, hay otro tipo que es relativa. Y la relativa se subdivide a su vez en relativa objetiva y en relativa subjetiva por interpuesta persona. Y la simulación relativa objetiva, eso es un trabalengua, se subdivide en respecto a la naturaleza del contrato, vamos a ver, por ejemplo, una compraventa que incurre en una donación, o respecto de algún elemento del contrato. Por ejemplo, una compraventa donde se dice que se va a pagar un precio de 100.000 y se paga un precio de 50.000. Vamos a verlo todo esto ahora. Pero este esquema ténganlo y lo vamos a ir viendo. Tipo, clase de simulación. Vamos a ver el primer tipo, simulación absoluta. ¿Cuáles son los elementos necesarios en este tipo de simulación? Los que ya vimos. El acuerdo simulatorio y el negocio simulado. Chao, no hay más elementos. Ejemplos de una simulación absoluta. Compraventa de tradición simulada, es lo que estamos diciendo, el caso de mi amigo y yo. ¿Sí? O se puede constituir un usufructo de manera simulada. O se puede aumentar el pasivo de manera simulada, creando deudas. O se puede constituir un derecho personal de manera simulada. Por ejemplo, yo soy la deudora, ¿no? Tengo mi casa, bárbaro, pero no la quiero vender, ni simuladamente, no quiero. ¿Qué voy a hacer? En vez de hacer una compraventa, hago un arrendamiento. Inscribimos ese arrendamiento. Arrendamiento simulado, ¿no? En vez de comprarte, le digo a mi amigo, che, y si hacemos que te lo arriendo, dale, sí, sí. Y vamos a escribir este arrendamiento, porque ustedes ya saben, y lo van a decir, no, porque si escribimos el arrendamiento, va a ser oponible a todos. Está, dale, genial. En vez de hacer la compraventa, hacemos arrendamiento inscrito, por lo cual es inoponible. Y además de eso, acordamos, ponemos en el contrato que me paga por adelantado todo el precio del arrendamiento, todo el año. O si no, pónganle, en vez de que me lo pague por adelantado, no solo hago el arrendamiento, sino que yo, que soy la arrendadora, la dueña del bien y que tengo derecho a cobrar el alquiler, le cedo a otro amigo mío el derecho a cobrar el alquiler. O sea, ¿qué voy a tener en mi patrimonio? Un inmueble arrendado, oponible, y no voy a cobrar un peso porque o ya lo cobré, por lo cual la plata se fue, o cedí el crédito a cobrar el alquiler. No se va a poder cobrar de ninguna manera el deudor, el acreedor. ¿Se entiende este ejemplo? Sí. A ver. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? sí se entiende. ¿Sí? Entonces, Sí.
Hay diferentes ejemplos de simulación absoluta que son los que le puse ahí en rojo. Lo importante es que la simulación absoluta, debajo de ese negocio simulado no hay más nada. No hay más nada. Es lo que se llama el negocio simulado, es un negocio fantasma. Hay fantasma que aparece por ahí, pero si lo sacan no hay nada. No existe verdadera intención de contratar. Simplemente se lo hace para perjudicar a terceros, en el caso del acreedor. ¿Está? Entonces, cuando una simulación, a ver, si iniciamos un juicio de simulación, vamos a ver cómo se tiene que probar. Los elementos que hay que probar ya sabemos, ¿no? Son los dos esenciales, hay que probarlos. Y si tenés los dos accidentales, mejor. Hay que probar todo. Sean los elementos. Y supóngase que gano la acción simulada. El acreedor me inicia juicio, no se inicia juicio a mi amigo y a mí, y gana el juicio. ¿Qué va a decir ese? ¿Qué les parece que va a decir el juez en esa sentencia? Que dice, sí, no, la verdad que acá hubo simulación. ¿Qué les parece, por lógica, que va a pedir mi acreedor en el juicio que va a iniciar? Esta es la base. A ver, Nadia. Que se embargue la propiedad que iba a ser embargada en primer lugar. El embargo es posterior, pero ¿qué es lo primero que tiene que decir? Acuérdense, pónganle posición de cámara que sería una acción de nulidad, porque la simulación tú vas a pedir que se declare la nulidad de un contrato. A ver, González, levanta la mano. No, iba a decir eso mismo, de que iba a declarar la nulidad del negocio o la ¿De qué negocio? de la compraventa, ¿De qué de la compraventa? casa, de la casa que usted le vendió a su amigo. Y entonces, ¿qué pasa si se declara la compraventa? La nulidad de la compraventa. Y bueno, el Eh, propietario va a va a volver a ser usted y ahí le van a poder embargar el bien, la casa que usted le vendió a su amigo. Exacto, esa es la consecuencia de la acción simulatoria cuando hay simulación absoluta. El juez va a decir, va a aplicar todos esos conceptos y va a decir, no, acá hubo un negocio, un contrato simulado en el cual le faltó el consentimiento, le faltó la causa y por ende fue absolutamente nulo o inexistente, ¿no? Pero según la posición, pero pónganle absolutamente nulo. Entonces, como es absolutamente nulo, le declara la nulidad absoluta por simulación absoluta, la sentencia va a decir eso. Se declara la nulidad absoluta por simulación absoluta del contrato de compraventa celebrado entre Elena y el amigo. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Vuelve para atrás. Es como, ese contrato no se celebró. El bien vuelve a mi patrimonio y se comunica al registro. O sea, yo vuelvo a ser la dueña, que realmente siempre lo seguí siendo, pero en el registro también voy a figurar como dueña. Voy a volver a figurar como dueña. Entonces, consecuencia de esta acción simulatoria, en los casos de simulación absoluta, se declara la nulidad absoluta del negocio simulado. Y tiene las consecuencias de toda nulidad absoluta. Están las restituciones. El bien va a volver a mi patrimonio. Yo en teoría le debería devolver el precio, pero la realidad es que nunca no cobré un peso porque fue simulado. Pero es como toda nulidad absoluta. Vuelve todo para atrás. Y es una sentencia meramente declarativa. ¿Se entendió entonces la simulación absoluta? ¿Cómo es, los elementos necesarios, cómo es el juicio, cómo es la acción y cuál va a ser el resultado de esa acción si sale favorable la sentencia? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. ¿Alguien más? Digan sí, todos así a coro. ¿O no? Sí, Sí, profe. sí. Está, bueno. Sí, se entiende, profe, sí, tranquila. Sí, se entiende. Está, me altero. Si no me contesta, me altero. Bueno. Está, entonces entendieron la simulación absoluta, que es el primer tipo que vimos en este esquema, ¿no? Simulación absoluta, ya dijimos, consecuencia de nulidad absoluta, se va a declarar absolutamente nulo ese negocio simulado. Ahora vamos a ir al otro tipo de simulación, la relativa, que se subdividía, dijimos. Se subdivide en simulación relativa respecto a la naturaleza del contrato, perdón que voy para adelante y para atrás, respecto a la naturaleza del contrato, vamos a estar acá, bueno, no lo va viendo, pero en la primera flechita de arriba, simulación relativa objetiva respecto a la naturaleza del contrato. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Está? Ahora vamos a ir para ahí.
simulación relativa objetiva respecto a la naturaleza del contrato. ¿Cuáles son los elementos que sí o sí tienen que estar en este tipo de simulación? El acuerdo simulatorio ya sabemos que sí. Está. El negocio simulado ya sabemos que sí. Pero hay un tercer elemento acá, que es el negocio disimulado, que es esencial para este tipo de simulación. ¿Quién me da un ejemplo de simulación relativa objetiva por la naturaleza del contrato? Ahí lo dice, ¿no? En la presentación, pero ¿alguien tiene idea como a qué me estoy refiriendo? Milena, Rita. Cuando se simula una compraventa, pero a la interna hay un acuerdo de donación en realidad. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? El No, ejemplo está muy bien. Compraventa que incurre en una donación es un típico ejemplo. Y hay un caso que siempre se pone, que está en los libros, que es el de la estancia en La Ternera, que el dueño de la estancia quería donarle al capataz un campo. Pero en ese momento existía el impuesto a la donación, que era altísimo. Entonces, formalmente lo hicieron figurar como una compraventa, ¿sí? Para no pagar ese impuesto. Pero la realidad es que debajo de esa compraventa existía un negocio disimulado, que era una verdadera donación, ¿sí? Entonces teníamos el acuerdo simulatorio, teníamos el negocio simulado, que era la cara visible, que aparentaba ser una compraventa, pero debajo de esa compraventa había un negocio disimulado, que era el que realmente querían las partes, que era en este caso hacer una donación. Ahora, en base a ese negocio simulado, que era lo que se veía, que era la compraventa, la DGI se quedaba sin cobrar los impuestos de la donación, que grababan a la donación en aquel momento. Entonces, ¿qué hizo la DGI? Inició una acción simulatoria, inició un juicio de simulación. ¿Y qué dijo? No, ¿sabe qué? La realidad es que el dueño de este campo lo que quiso hacer fue donarle el campo a su capataz. No fue una compraventa, fue una donación. Y por lo tanto, como fue una donación, debieron haber pagado este impuesto. ¿Sí? Entonces, si la DGI ganó ese juicio, ¿qué se logró? Acá, en este caso de la simulación relativa, objetiva, por la naturaleza del contrato, ¿qué le parece que es la consecuencia de ese juicio o de esa sentencia de simulación? Eduardo Álvarez, La nulidad del negocio, ¿no? ¿de qué negocio? Porque ahí hay dos negocios. De la simulación que simulaba ser una compraventa cuando en realidad era una donación. Es la nulidad de ese negocio, la nulidad absoluta, ¿no? La declaración de la nulidad absoluta. ¿De qué negocio? Hay tres negocios acá, en este procedimiento simulatorio. Está el acuerdo simulatorio, que es un negocio, está la compraventa, que es un negocio, y está la donación, que es un negocio. Del acuerdo simulatorio más el negocio simulado se declara la ¿La nulidad sentencia absoluta, qué va a ¿no? decir? ¿La nulidad de qué? Por eso, del negocio simulado. La ¿Cuál compraventa. sería en el caso? ¿Qué va a decir? A ver, tres participantes levantaron, no veo los nombres. No, lo que va a suceder es que se cae el acuerdo simulado, el negocio ¿Cuál es simulado. el acuerdo simulado? El acuerdo simulado sería la compra-venta que va a encubrir la donación. El O sea, negocio simulado. Está, sí. Cae la compraventa y ¿qué pasa? o sea, va a adquirir valor el negocio disimulado. La donación va a tener que cumplirse y se van a tener que pagar se iban a tener que pagar los impuestos correspondientes. Bien. ¿Alguien más? Bien, Néstor. ¿Alguien más? No, bueno, está perfecto. En este caso, en este tipo de simulación relativa, objetiva, por la naturaleza del contrato, este nombre tan largo, que en realidad lo que tenemos es que hay un negocio simulado, que es la zona visible, pero debajo de él hay otro disimulado. ¿Qué va a pasar cuando se hace lugar a la acción simulatoria en una sentencia? Va a decir, declara la nulidad absoluta por simulación relativa, por la naturaleza del contrato.
¿De qué? De la compra-venta, va a decir que eso no fue válido, que es absolutamente nulo, y va a salir a luz, va a aflorar el negocio disimulado. Va a decir, lo que realmente hubo acá fue una donación, y por lo tanto se le tiene que pagar a DGI los impuestos. ¿Está? Entonces, el negocio simulado va a ser absolutamente nulo, por lo que venimos diciendo desde el principio, porque ¿hubo consentimiento para el negocio simulado? ¿Hubo causa para la compraventa? ¿Realmente se quiso vender? No. No, solamente se quería evadir la ley. Se quería donar. Entonces, el negocio simulado es absolutamente nulo. La compraventa no va a tener ninguna validez. Pero el disimulado es el que querían las partes y es válido, siempre que cumpla con todos los presupuestos y elementos que vimos del contrato, ¿no? 1261. Capacidad jurídica, poder normático negocial, si cumple todo, consentimiento, objeto, causa, si cumple con todo, ese negocio disimulado, el que está por debajo del negocio disimulado, va a ser válido, se lo va a declarar válido. ¿Está? Otro ejemplo de este tipo de simulación es caso de que un padre vende, entre comillas, puse, un bien a un hijo, pero realmente se lo dona. Eso se da mucho. ¿Para qué? Ustedes no dieron sucesiones, ¿no? No. Está. Bueno, lo van a ver después, pero para evitar la llamada acción de reducción de donaciones inoficiosas, que es cuando afectás el mínimo que tiene que heredar cada hijo, digamos, eh, eso lo podés hacer, poder pedir la reducción de esa donación si es justamente una donación, pero si figura como compraventa, no. Entonces, a veces se hace una compraventa cuando lo que realmente se quiere es donar. Y esto también es una simulación relativa, objetiva, respecto de la naturaleza del contrato. O un comodato que encubre un arrendamiento. Se firma un comodato, pero realmente lo que está pasando, lo que se quiso hacer realmente, fue un arrendamiento. O sea que el negocio simulado es el comodato, pero el disimulado, el que está por debajo, es el arrendamiento. ¿Y por qué les parece que pueden llegar a querer esto las partes? Porque el inquilino, como tal, tiene toda una protección de la ley de alquileres. Para sacarlo es con un desalojo, para hacerlo caer en mora hay determinados procedimientos. En cambio, en un comodato no hay toda esa protección. Y más que nada se da a los alquileres anteriores al 68, que lo van a ver después en contratos. Pero había todo un sistema que amparaba al inquilino, que en el contrato de comodato no se veía amparado. Entonces ahí se hace figurar a un comodato cuando realmente lo que hay por debajo es un arrendamiento. Nadia, sí. En este caso, profe, también cuenta la inoponibilidad a tercero de buena fe. ¿Por qué? No, lo estoy preguntando tipo si cuenta, porque por ejemplo, está como una compraventa, pero en realidad es una donación, y si yo le quiero comprar, yo soy una tercera que le quiere comprar a uno de Bueno, ellos, como sí, se va a aplicar lo mismo. Vamos a ver después los efectos de la simulación. Lo vamos a ver. Entre partes de está, terceros, entre herederos. ¿Está? Pero les quedó claro entonces, la simulación absoluta ya la vimos. Les quedó clara, que es la compraventa que no tiene nada por abajo. ¿Está? La que yo le vendo a mi amigo para evitar un acreedor, un embargo. La simulación relativa objetiva por la naturaleza del contrato es el ejemplo de la compraventa que incurre una donación. ¿Está? Y acá los elementos esenciales son tres. Y por eso vamos al esquema que les puse hace un rato. Y lo van a entender. Los elementos esenciales de la simulación en este tipo de simulación son tres. Es el acuerdo simulatorio, que ya lo sabemos. Es el negocio simulado, que ya lo sabemos. Y ese negocio disimulado tiene que estar en este tipo, en esta clase de simulación. O sea, negocio simulado solo se da en los casos de simulación relativa objetiva por la naturaleza del contrato. Este esquema que al principio de la clase no se entendía, seguramente, ahora que ya dimos todos los conceptos, lo podemos entender. ¿Verdad? A ver, Néstor, Santiago López, ¿sí? Una consulta. Habíamos dicho que el acuerdo circulatorio puede no estar escrito.
¿El negocio disimulado puede también no estar escrito? Y depende del tipo que sea. El negocio simulado depende. Ahí aplicar los principios generales. Si, ¿el negocio simulado me estás diciendo? No, no, el disimulado. Ah, bueno, vamos a ver ahora. Si tiene que cumplir con todos los requisitos del negocio disimulado. Si es una escritura de compraventa, una escritura pública de compraventa de un inmueble, y en realidad lo que se quería era la donación, está en escritura pública. Tenés que cumplir con la formalidad. Tenés que cumplir con todas las formalidades o los requisitos de ese negocio disimulado. Si era verbal, podía ser consensual, podía ser consensual. Pero lo importante, lo que realmente me interesa es que tengan los conceptos claros, los elementos que tiene que haber. Si ustedes van a hablar de simulación relativa objetiva, por la naturaleza del contrato, ya van a saber que van a tener que hablar de 3 elementos esenciales. Sin esos 3 elementos, no estamos hablando de este tipo de simulación. No hay este tipo de simulación. Sí o sí tiene que haber un acuerdo simulatorio, un negocio simulado y un negocio disimulado, que es el que está por debajo del simulado. ¿Quedó? Quedó. Bien, volvemos. Contradocumento, caso simulante, general. Entonces vimos el primer tipo de la relativa objetiva. Vamos a un segundo tipo respecto a algún elemento del contrato. Simulación relativa objetiva respecto de algún elemento del contrato. Ejemplo, se pone un precio menor del que realmente se paga. A ver. Elemento de contrato. Acá que tenemos el acuerdo simulatorio, como siempre, más un negocio, una compraventa que va a ser real y válido. Pero acá la simulación, ¿en qué está? ¿En qué está? En un elemento de ese negocio. En un elemento, que no va a ser el sujeto. Por ejemplo, en el precio. Se pone un precio menor para pagar menos impuestos. O, por ejemplo, se dice que se venden 50 televisores cuando realmente se venden 100, también para pagar menos impuestos. O, por ejemplo, se cambia la fecha de un contrato, sea antedata o postdata. Aquí, en este tipo de simulación, tenemos el acuerdo simulatorio que siempre está, tenemos el negocio, que en realidad este negocio de compra-venta va a ser real, va a ser válido, va a ser querido, pero ahí va a haber un elemento simulado, solo un elemento del negocio. Puede ser el precio, puede ser la cantidad, puede ser la fecha. ¿Cuál les parece que va a ser la consecuencia de este tipo de acción simulatoria si la acción sale favorable? Si el juicio sale favorable, ¿qué va a decir la sentencia? ¿Valeria Ferías? Que se debe pagar lo que corresponde o dar la cantidad, o sea, si No, es a ¿qué va a favor, decir la sentencia? Si había un contrato que decía que el precio real de venta era 100.000 cuando, o al revés, pues en el caso para que te IRPF, poner un precio mayor, ponele, para pagar menos IRPF, ¿no? Porque se paga por la diferencia entre lo que se compró y lo que se vendió. Poner que se pone que se venda a un precio de 300, pero realmente se venda a 200, para pagar menos IRPF. Raro, ¿no? Pero bueno, para que lo entiendan. ¿Qué va a decir la sentencia? ¿Qué se va a pedir en la demanda? Ponerle que sos DGI, ¿no? Y que querés cobrar el IRPF por el total real. Ahí va, que se pague el precio real para poder deducir los impuestos reales. No, pero el precio, por más que figura 300, yo cobré 200. O sea, que se pague, no. Que se pague, yo ya lo cobré el precio real. ¿Qué va a O la- decir la DGI? ¿Qué va a pedir la DGI en su demanda? la La diferencia. nulidad del elemento simulado. ¿Qué? La nulidad del elemento simulado y que se pague después el precio real que corresponde. El precio ya se pagó. Se ¿Qué va a pagan los pedir? La nulidad del impuestos. elemento simulado. Bien, entonces en el caso concreto que se cambia el precio, ¿qué va a pedir la demanda y qué va a decir la sentencia? La demanda va a pedir que paguen la correspondiente de los impuestos reales y Pero antes de eso tenés que decir algo. que es nulo la venta por el menor precio. Bueno, a ver, ¿les parece a todos? ¿Es nula la venta? No es nula la el venta. elemento es nulo. El elemento. Ah, bueno, pero ven cómo es importante entender
en cada tipo de simulación lo que estamos pidiendo. Entonces, en este tipo de simulación, ¿van a pedir la nulidad de todo el negocio? No. No, no se va a pedir la nulidad de todo el negocio, porque ese negocio es real. Lo que es nulo o simulado es un elemento de ese negocio. Entonces la demanda, supóngase que la DGI inicie el juicio y que diga, no, el precio real acá de venta fueron 200, no 300, por lo cual me debió haber pagado por IRPF, en vez de 50, 100, ponele, número, lo que sea. Entonces le va a pedir al juez declare la nulidad del precio y diga que el precio real fue 200.000. Esa va a ser la demanda y esa va a ser la sentencia si sale a favor. No van a pedir la nulidad de todo el negocio. Van a pedir la nulidad exclusivamente de ese elemento simulado. O van a decir, no, declarame que en realidad la fecha real no fue esta, sino que fue un mes antes. O un mes después, según sea el caso. Pero se pide la nulidad por simulación de ese elemento concreto. ¿Está? ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Está. Entonces volvemos y reiteramos e insistimos. En la simulación absoluta, acción simulatoria por simulación absoluta, ¿qué se pide y qué se decreta? Simulación absoluta. Es la primera que vimos. La nulidad del negocio. El negocio simulado. El negocio El negocio que es simulado. absolutamente. Bien, en la simulación relativa, objetiva por la naturaleza del contrato, o sea, compraventa que incurre de una donación. ¿Qué se va a pedir y qué va a decir la sentencia? Nulidad de la compraventa y validez del negocio disimulado. Bien, donación. Y en este tipo de simulación, entonces, ¿qué va a pedir y qué va a decir la sentencia? Se va a solicitar la nulidad del elemento concreto Sí, simulado. por ejemplo, precio, por ejemplo, fecha, por ejemplo, la cantidad vendida. Sí. Y la sentencia va a decir lo real. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener claro ustedes de qué es lo que se pide y qué pasa en el caso de cada tipo de simulación. Simulación relativa, por ahora vamos a esta otra, en el esquema. Ya vimos, en el esquema este, vimos la simulación absoluta, ya está, la tildamos. Vimos la relativa objetiva por la naturaleza del contrato, ya está, la tildamos. Vimos la relativa objetiva respecto a algún elemento de contrato, la tildamos y nos queda este último tipo de simulación. Relativa subjetiva por interpuesta persona. Caso. Un esposo, y acá sentiste identificada, le quiere regalar una casa a su esposa. ¿Puede hacerlo? ¿Tiene poder normativo negocial? No. ¿Nuestro derecho? No. No puede. O legitimación receptiva. No tiene, no puede hacerlo. ¿Está? La ley lo prohíbe. Entonces hablan entre ellos, se arreglan con un amigo, o sea, una tercera persona. Está el esposo, la esposa, y hay un amigo en común de los dos. El esposo le vende al amigo. ¿Para qué? Para que el amigo después se lo venda a la esposa. ¿Qué era lo que realmente querían? El esposo pasárselo a la esposa. ¿No? Eso era lo que querían. Pero como la ley no lo permite, meten al amigo en el medio. Para que haga de pasamanos. Como que recibe y pasa, recibe y pasa. Recibe del marido y se lo pasa a la mujer. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Está. Entonces, vamos a analizar este tipo de simulación. Acá se llama también simulación por interpuesta persona. Hay un negocio que parece haber sido celebrado entre A y B, o sea, entre el esposo y el amigo del matrimonio, pero realmente lo que se hizo y lo que se quiso hacer fue entre A y C, entre el esposo y la esposa. ¿Sí? Eso fue lo que realmente quiso. Y hay necesariamente en este tipo de simulación hay tres partes simulantes. Sí o sí,
que es el contratante oculto, es el testaferro o prestanombre, y es el contratante ostensible. En el caso, el ostensible, contratante oculto, ¿quién es? La esposa, que no aparece, ¿no? La esposa no aparece en el primer contrato. La oculta. La ostensible es el esposo, que contrata con el amigo. El testaferro es el que hace de pasamanos, el amigo. El contrato realmente es entre el contratante ostensible y el contratante oculto, pero en el medio está este testaferro, el amigo de los dos. Y el ejemplo es el que ya pusimos. Está prohibida la compraventa entre cónyuges, el esposo contratante ostensible le vende un amigo testaferro para que éste le venda a la esposa, contratante oculto. ¿Se da o no? ¿Nunca has sentido eso? Sí. Sí, sí. Sí, sí, Sí. porque Entonces, hay veces que son casados en segundas nupcias y quieren sacar del patrimonio una casa que va a ser heredada por los hijos del primer matrimonio. Entonces se la venden como de triquiñuela al amigo para que se la dé a la esposa, a la segunda esposa. a la segunda esposa. O sea, que realmente se la quiere regalar a la segunda esposa, pero no puede porque están casados. Y entonces Exacto. hacen esto, acuden a esto. Y ustedes ya ahora, cuando lo vean en la práctica, van a decir, mira, acá hay una simulación relativa, subjetiva o por interpuesta persona. Y tenemos tres partes simulantes, que es el contratante oculto, es el testaferro y es el contratante ostensible. ¿Y qué pasa acá? ¿Cuáles son los elementos de este tipo de simulación? El acuerdo simulatorio, la particularidad es que en este tipo de simulación el acuerdo simulatorio es trilateral. Son tres las partes del acuerdo simulatorio, no son dos. ¿Quiénes son las tres partes de este acuerdo simulatorio? En este ejemplo, el esposo, el amigo y la esposa. Bien, entonces, sí o sí tiene que haber acuerdo entre los tres. Si el amigo no sabe realmente que se lo están pasando para eso, no va a haber simulación de ese tipo. Hay un solo negocio. No hay acá un negocio disimulado, como en otro tipo de simulación. Acá el testaferro realmente no va a adquirir derechos ni obligaciones. No va a ingresar realmente, ¿no? Formalmente va a figurar como dueño, pero realmente no quieren que ingrese el patrimonio del amigo. Va a ser solo un testaferro, va a ser un pasamanos. Él va a hacer como que lo devuelve, lo recibe, ¡pac! Se lo pasa a la mujer, a la esposa del amigo. Lo recibe, ¡chac! Enseguida lo transmite. ¿Sí? Entonces, el ejemplo se entiende, ¿no? Sí. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de acción simulatoria? ¿Qué les parece? Si se gana la acción simulatoria, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pedir en este tipo de simulación y qué va a decir la sentencia? Se va a pedir la nulidad y la sentencia va a decir ¿La nulidad de qué voy a pedir? la nulidad absoluta ¿De qué? del negocio de la compraventa, ya que la adquirente en realidad fue la esposa, ¿Sí? como usted dijo, fue un pasamano, por ¿Mm? falta de poder normativo negocial, porque la normativa no permite que se negocie entre cónyuges. Bien, Gonzalo. A ver, Álvarez Eduardo. Sí, como dijo el compañero, y bueno, y también si por ejemplo, se basan en la tesis de Cafari Carnelli, eso no va a ser nulidad, sino que el juez va a decir que directamente el contrato nunca existió, ¿sí? Bien. Directamente. Se entendió, se entendió. Entonces, acá lo importante es que tengan en cuenta que en este tipo de simulación el acuerdo simulatorio es entre tres, no entre dos. ¿Sí? Entre tres.
que el testaferro realmente no adquiere derechos y obligaciones, simplemente hace de pasamanos. Y que si se inicia un juicio, lo que van a pedir ustedes como abogados va a ser que se diga, se declare la nulidad absoluta, porque en realidad los contratantes verdaderos no fueron A y C, sino A y B, o el esposo con el amigo, sino que fue el esposo y la esposa. Por lo tanto, que no tenía poder normativo negociar y por lo tanto nulidad absoluta o inexistencia. ¿Sí? Ahora, hay que diferenciar este tipo de simulación, que ya la entendimos, con la interposición, y ahí les puse en muy mayúscula, real de personas. Interposición real, distinta a interposición absoluta. Perdón, relativa. De simulada, estoy mal. Por ejemplo, mandatos de representación. Estoy en el extranjero. Quiero comprar un cuadro en un remate. Le pido a un amigo que vaya a remate y que lo compre. Pero no le dejé poder a mi amigo, por lo cual no va a poder actuar no va a poder con representación, ¿no? Pues se acuerdan que los elementos de la representación eran dos. El poder de actuar a nombre ajeno. Yo el poder no se lo dejé. ¿Está? Entonces no, lo que le pido es, che, ¿vas a remate y me compraste el cuadro que me fascina? Yo después te lo compro a vos. ¿Está? Bárbaro. Eso es un mandato sin representación. Entonces mi amigo va, lo compra, realmente lo compra y realmente paga el precio y luego realmente me lo transfiere y yo le pago a él. Hay dos negocios. ¿Sí? Mi amigo que va al remate y que compra y después mi amigo que me lo vende a mí. El que remata no tiene la más mínima idea de lo que está pasando. No sabe que yo llamé a mi amigo y le dije, che, anda al remate y comprámelo que yo después te lo compro. El rematador no tiene noción. Es ajeno a todo eso. Un ratito que no hay, No hay sé. sol, hace calorcito. A ver. ¿Sí? No existe un acuerdo trilateral, como en el caso anterior, en el cual participa el rematador. No, el rematador no sabe, tampoco le importa, no le importa nada. Lo que quiere es vender el cuadro en el remate y lo vende. Lo vende al amigo que va y compra y realmente paga el precio. Mi amigo realmente va a adquirir los derechos y obligaciones por esa compra del cuadro. ¿Sí? Y después realmente me lo va a transferir a mí. Hay dos negocios sucesivos en la interposición real de personas. Un negocio del rematador con mi amigo y otro negocio que le sigue de mi amigo conmigo. ¿Está? Mi amigo va a ser un titular real, provisoriamente, porque después me lo va a pasar, pero va a ser titular real. Esa es la diferencia con la simulación por interpuesta persona. Porque ahí mi amigo no adquiría ningún derecho, ninguna obligación, simplemente era el pasamanos. Y son las 11, vamos a tener que cortar acá y terminamos la clase que viene. Pero, ¿entendieron algo? Sí, profe, Sí. se pasó Sí, volando la hora. Sí, profe, se entendió. Pasó rápido, sí. No nos queda mucho, pero efecto de la simulación, no, nos queda poco. Yo calculo que, no sé, menos no nos va a llevar toda la clase que viene, nos va a llegar menos, pero lo terminamos la clase que viene. ¿Está? Profe, sube la diapositiva. Después de la clase que viene, sí. Está. ¿Está? Gracias. Gracias. y